Hola mi comunidad, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Yo estoy bien, gracias a Dios, siempre agradecida en la vida y probando de siempre estar positivo en la vida. Eso es lo más importante. Aquí estamos otra vez a compartir a través del amor y a través de mi propia experiencia con las plantas naturales. He empezado otra vez a, como se dice, a compartir porque ya tengo algunas veces tiempo y me encanta de compartir con vosotros. Espero que estéis todos muy bien. Espero que os alegre también de estar conmigo en este canal, que es vuestro canal también. No solamente es mío, porque sin vosotros no tengo canal. Así que dependemos el uno del otro en esta vida. Me encanta de estar aquí. Estos días, bueno, semanas pasadas estaba paseando en la naturaleza. Como sabéis, a mí me encanta salir a la naturaleza y descubrí una planta maravillosa de la que yo no tenía ni idea de que estaba creciendo aquí. Estaba paseando, en realidad bicicleando con la bicicleta y me di cuenta que esa planta se parece a una planta que yo había visto antes, leído sobre ella, yo la conozco, yo la compraba y hice una foto y me fui a investigar y descubrí que era nuestra famosa cola de caballo. Así que de ella voy a hablar ahora y voy a hablar del poder curativo de la cola de caballo, porque tiene un poder enorme, como se dice, un poder que efectúa sobre nuestra salud. Primeramente, yo creo que es muy interesante saber, como sabéis de mí, las personas que me han seguido, que me están siguiendo, que no solamente me gusta compartir que esta es una planta, ya está, se terminó el rollo, no. Yo creo que el aprendizaje empieza cuando sabemos más de la planta. Para comenzar, primeramente, yo creo que es muy importante y muy interesante de saber, como se dice, conocer el nombre de la planta. El nombre en latín, que es el nombre original. Bueno, como os he dicho, tenemos que comenzar con el nombre latino que se llama Equisetum arfense. Ese es el nombre latino. Y la primera parte de esta palabra se deriva de equus, que significa caballo, porque el nombre es Equisetum. El término equi del latín, que es equus, eso es el caballo. Y la segunda parte previene de saeta, que significa cola. Y arfense, la segunda palabra, se deriva de la palabra arfem y significa campo. Así que la cola de caballo se llama literalmente cola de caballo de campo. Eso es lo que yo os podía contar sobre la cola de caballo. Sí, yo os voy a contar según mi conocimiento, que es limitado también, pero sí merece la pena de compartir, que mira, los brotes jóvenes de cola de caballo se deriva de primavera, se pueden comer, pero se debe tener cuidado de no comer cola de caballo que crezcan de pantano o vieira, los cuales están relacionados con la cola de caballo. La cola de caballo que crezca en estos sitios cerca de los pantanos o vieira no son comestibles porque contienen demasiado alcaloides. Y me vais a decir ahora, pero bueno, ¿qué es un alcaloide? El alcaloide es una sustancia elaborada por las plantas. En este caso se ha elaborado por como se dice, por la cola de caballo. Y también los alcaloides están en algunos hongos. Los alcaloides contienen una sustancia que es el nitrógeno y se puede fabricar en el laboratorio. ¿Ok? Así que es una sustancia, como se dice, peligrosa, que si la cola de caballo crezca al lado de los pantanos o vieira, elaboran
la planta elabora por sí misma un alcaloide, y ese alcaloide contiene nitrógeno. Así que su efecto en el cuerpo es tóxico. Yo no os aconsejo de comer o de utilizar, como se dice, cola de caballo que está creciendo al lado de los pantanos. Yo no os aconsejo eso, porque según mi investigación, lo que yo te cuento ahora, el efecto tóxico de los alcaloides se debe a que interrumpen la transmisión de la señal neuronal al afectar a los receptores neuronales, a los canales iónicos y a las enzimas encargadas de la degradación de neurotransmisores y mensajeros secundarios. Así que por eso no se aconseja utilizar la cola de caballo que crezca cerca de los pantanos. Yo ya lo he dicho. Espero que lo escuchéis muy bien este vídeo. Bueno, la cola de caballo, la otra cola de caballo que crezca en los campos se puede utilizar porque es una maravilla. La cola de caballo tiene una amplia gama de efectos medicinales. Se ha utilizado como medicina desde muy antiguo. La cola de caballo es descendiente de grandes plantas parecidas a árboles que vivieron hace 400 millones de años en el planeta Tierra. Ahora vamos a pasar para contaros un poco sobre los ingredientes, porque yo creo que merece la pena saber y de conocer qué es lo que contiene esta planta tan maravillosa que tiene un efecto muy positivo sobre nuestra salud. Bueno, la cola de caballo contiene una gran cantidad de minerales como silicio, que es muy importante, potasio, calcio, manganeso, magnesio, sodio, hierro, azufre, zinc, selenio, cromo, cobalto y fósforo. También hay flavonoides, saponinas, alcaloides, taninos, ácidos fenólicos, ácidos poliénicos, aceite esencial, ácido P-cumárico, carbohidratos, polvo amargo, esteroles, betacaroteno, vitamina B1, B2, B3, vitamina C y tiaminasa. La cola de caballo estimula la producción, es muy buena para los tendones, para los huesos. Como os he dicho, estimula la producción, recuperación y flexibilidad del tejido conectivo. El ácido silícico que está en la cola de caballo, también los flavonoides y las saponinas son los responsables de este efecto de fortalecer del tejido conjuntivo. Todo lo que contiene, todo lo que tiene que ver con el tejido conectivo, por ejemplo los cartílagos, los tendones, los ligamentos, la piel, el cabello y uñas, se vuelve más elástico. El proceso de envejecimiento generalmente se retrasa. La cola de caballo hace que las heridas sanen más rápido. Debido a estas propiedades medicinales se utiliza contra las siguientes indicaciones, por ejemplo, la osteoporosis, huesos frágiles, reparación de fracturas, formación de callos difíciles, tenditis, lesiones deportivas, morenotes, ligamentos desgarrados, como se dice, los ligamentos que algunas veces son demasiado débiles, trastornos de los discos interfervales de nuestra columna vertebral, desgaste interferval, rotura, cuando se rompen las uñas, es muy bueno para el cabello, el que tiene cabello fino, el que tiene pérdida de cabello, es muy bueno para la caries. Las personas que eventualmente tienen una dentadura débil, los dientes débiles, y también es muy buena para los riñones y la vejiga, porque la cola de caballo es ligeramente diurética, es un término médico para diurético, además es disipador del ácido úrico por la acción de los flavonoides, saponinas y sales potásicas. Las propiedades de fortalecimiento del tejido conectivo también se aplican al tracto urinario. Además tiene un efecto astringente sobre las mucosas por acción del ácido silícico y los taninos. Además,
Es un antílico, palabra que usan los médicos para decir que previene los cálculos renales. Es un ayudante para los trastornos renales y vesicales. Eso quiere decir de la vejiga. Un ayudante es una hierba que mejora el efecto de otras hierbas. Se utiliza como coadyuvante contra cistitis o infección de la vejiga, nefritis de los riñones, inflamación pélvica renal, infección del tracto urinario o la hipertrofia prostática benigna. Los efectos medicinales de la cola de caballo la convierten en una hierba medicinal para las siguientes indicaciones: prevención de cálculos renales o hinchazón, muy poca producción de orina, aumento del nivel de ácido úrico, debilidad de los músculos de la vejiga, incontinencia, enuresis nocturna en niños, congestión pélvica. También la cola de caballo contra hemorragias internas y externas. Otros efectos medicinales de la cola de caballo son, por ejemplo, el envejecimiento prematuro de la piel debido al ácido silícico orgánico y saponinas que contiene la cola de caballo. Restauración y fortalecimiento del tejido pulmonar. Es muy buena para la bronquitis crónica. Recuperación en caso de pérdida de tejido de sostén, porque la cola de caballo contiene muchos minerales. Preventivo contra la arteriosclerosis, porque los vasos sanguíneos se mantienen flexibles. Esto también previene la presión arterial alta. Previene la presión arterial alta y las enfermedades cardiovasculares del corazón. Preventivo contra las hemorroides también. Como sabes, las hemorroides, hay mucha gente que tiene este problema, así que yo creo que le aconsejaría que tomaría la cola de caballo. Y también hay aplicaciones externas de la cola de caballo, como las personas que tienen una pierna abierta, hemorroides, contusiones a través de cubiertas, verdugones, inflamación de la mucosa oral, aftas bucales, amigdalitis, gingivitis, dolor de garganta. Contra estas condiciones se debe hacer gárgaras con la decocción de cola de caballo, hacer una infusión con la cola de caballo y gargajear con ellas. Las personas que tienen problemas con pies que sudan mucho, contra esto se debe espolvorear talco de los zapatos o frotar los pies con una tintura de cola de caballo. Así que condiciones que pican, por ejemplo, como la caspa, también que puede ayudar. También merece la pena de hablar si hay contraindicaciones, porque yo creo que habrá contraindicaciones, como yo he descubierto también, que no se recomienda en algunas situaciones patológicas, como cuando se sufre de gastritis, ya que algunos de los fitonutrientes que contiene la cola de caballo pueden provocar más irritación del estómago. Por ser una planta con efecto diurético, no se recomienda en personas con hipopotasemia, que tienen un bajo nivel de potasio, ni en personas con problemas cardíacos. En el primer caso, en el caso de hipopotasemia, porque puede aumentar la eliminación de potasio del organismo por orina. Y en el segundo, con los problemas cardíacos, puede alterar y afectar también a la presión arterial. La cola de caballo también está contraindicada en embarazos durante el periodo de lactancia y en niños, a no haber evidencia que confirme que sea seguro para los más pequeños. Esto es lo que yo os puedo contar sobre las contraindicaciones que yo he descubierto. Hay también unos 2 puntos muy importantes que merece la pena compartir con vosotros en lo que yo he investigado. Lo que se dice que las personas con deficiencia de tiamina, que es la vitamina B1, o las personas que tienen problemas con el alcohol, porque el alcohol disminuye la absorción de la vitamina B1, que es la tiamina, tendrán que prescindir también del consumo habitual de cola de caballo. Y es que esta planta aumenta la pérdida de dicho nutriente y agravaría el déficit de este mineral en el organismo. Y también las personas que estén siendo tratadas con algún tipo de fármacos
de medicinas como diuréticos, laxantes, antiinflamatorios, deberán consultar. Primeramente, yo os digo, consultar con vuestro médico. Y si resulta apropiado tomar cola de caballo o no. Yo no soy ni doctora ni dietética, solamente comparto con vosotros mi conocimiento, que es muy limitado, y siempre yo comparto con vosotros, pero vosotros tenéis la responsabilidad de, antes de hacer alguna cosa, pensártelo muy bien, profundizarte en el tema y que tú por ti mismo investigues. A mí no me creas a mí, yo solamente comparto contigo lo que yo sé, y yo siempre digo que mi conocimiento es limitado, ¿ok? Y siempre, si uno tiene problemas con su salud, yo os aconsejo siempre de consultar siempre con un médico. Que esto quede muy, muy claro. Porque esto es sabiduría, tener sabiduría. Cuando alguien comparte algo con nosotros, porque esa persona es diferente, esa persona no es yo, su salud no es mi salud. Así que nosotros nos tenemos que conocer a nosotros mismos primeramente, cómo es nuestra salud, qué es lo que nos conviene, cómo nos conviene, y eso es lo que yo hice antes de comenzar a utilizarla, a experimentar con ella. Yo he tenido que profundizarme en el tema como yo estoy compartiendo contigo ahora, qué es la cola de caballo, qué sustancias contiene, cómo influye en mi salud, qué es lo que me hace, qué es lo que me quita, qué es lo que me añade. Y esto es muy importante, por favor, que seamos sabios. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Yo os voy a dejar, de todas maneras, escucha el vídeo muy bien, desde el primero a lo último, y páralo si quieres pararlo, y lo puedes escuchar otra vez para saber lo que yo estoy diciendo, porque esto es muy importante, por favor. ¿Ok? De todas maneras, con mucho amor, mucho cariño, yo os saludo, que os cuidéis, que os miméis, que os améis, siempre, siempre, no importa las circunstancias de la vida, porque las circunstancias siempre fluctúan, hay bajas y hay altas en nuestras vidas, como siempre. Cuando una persona te dice que siempre estás escuchando, está muy bien, está muy bien, está muy bien, eso no es una realidad. Eso no es una verdad, al menos no es mi verdad. Yo lo que sé es que la vida se vive en agradecimiento, probar de tener esa paz y esa tranquilidad en nuestros corazones, que eso es lo que cuenta en esta vida, que eso es lo que nos hace sentirnos sanos, sentirnos alegres y sobre todo muy agradecidos, con mucho amor y mucho cariño. Bye bye, me encanta de compartir con vosotros, sobre todo temas de la madre naturaleza, la madre Gaia, la mama Gaia. Bye bye, hasta la próxima. Espero que lo encontréis interesante de todas maneras, que lo compartéis con vuestros seres queridos y siempre atenderles, de que investiguen por sí mismos antes de comenzar a utilizar una cosa, porque hay mucho en YouTube, hay mucho en los medios de comunicación, en este caso YouTube, o en otros medios de comunicación, a través de la internet. De todas maneras, uno tiene que investigar por sí mismo, hay que ser sabio, hay que saber cómo utilizar una cosa, cómo utilizarla, cuándo tengo que utilizarla. Esto es muy importante. De todas maneras, mucho amor y mucho cariño. Bye bye.